les voy a compartir algo de su currículum. Pablo es asesor de sustentabilidad con 10 años de experiencia en la materia, tanto en Europa como en Latinoamérica, enfocado principalmente en diseño de estrategias y reporting. Se ha desempeñado profesionalmente en equipos de España, Chile y México y actualmente desarrolla proyectos en diferentes países de la región, especialmente en Ecuador, Centroamérica y México. Es profesor invitado en universidades de la región, en México, Ecuador y Chile, como por ejemplo, y ejerce como columnista en diferentes medios de México y de Ecuador, promoviendo aspectos de gobernanza corporativa, gestión de sostenibilidad y transparencia en el desempeño extrafinanciero. Cuenta con una maestría en sustentabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin más preámbulos y solamente con unas indicaciones, vamos a dar inicio. Rogamos a las personas que están participando en esta sesión utilicen de preferencia audífonos, los mantengan en silencio para facilitar la señal. Indicarles también que al término de esta sesión, entre mañana y pasado máximo, les estaremos haciendo llegar una breve encuesta que les rogaremos responder y luego de ello les vamos a hacer entrega del link de la grabación de las 2 sesiones con Pablo y también una copia de la presentación que ha utilizado durante estas 2 sesiones. El espacio va a estar dividido en 2 partes, los 40-45 primeros minutos. Pablo nos va a hacer la exposición y el tiempo restante vamos a contestar respuestas, para lo cual les agradeceremos plantearlas utilizando el chat que está disponible. Pablo, bienvenido. Y muchas gracias por ayudarnos. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a Paulina, a Ricardo, a Evangelina, a todo el equipo de Ceres. Es un gusto poder estar en esta segunda sesión, poderle dar continuidad a los contenidos que ya vimos la semana pasada, cuando nos planteamos hacer este webinar de cómo desarrollar una estrategia, cómo abordar estratégicamente la sostenibilidad dentro de una organización. Uno de optimista pensó, podré abordarlo en un día. Afortunadamente, ahí el equipo de Ceres estuvo bien atento y pudimos desarrollarlo en 2 para tener el suficiente espacio para irlo viendo con un poco más de detalle y un poco más de calma. Para aquellos que no nos acompañaron en la sesión del miércoles pasado, habíamos comenzado un poco definiendo o entendiendo cómo una organización llega a la sostenibilidad, que puede llegar desde un enfoque reactivo, puede llegar desde un enfoque proactivo, ¿sí? Pero cómo es que llega a la sostenibilidad y por qué decide abordarlo de manera estratégica, ¿no? Donde habíamos visto una evolución en la madurez desde iniciativas aisladas, muy vinculadas a la filantropía o a la inversión social, que iban tornándose en una coordinación de iniciativas con participación de diferentes áreas vinculadas a los impactos, riesgos y oportunidades del negocio. Es decir, caminaban más hacia nuestro entendimiento de la responsabilidad social como un ejercicio o actuación de la organización sobre esos impactos, y habíamos caminado hacia un grado aún más elevado, que era directamente una organización con propósito. Una organización que bien nació con un propósito vinculado a la sostenibilidad, y habíamos visto organizaciones que ya lo tenían como tal, ¿no? Por el tipo de producto o servicio, por su modelo de negocio y por su propósito, y aquellas organizaciones que en el marco de este ejercicio lo que pueden hacer es una redefinición de su propósito para incorporar esos criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, habíamos estado viendo ese primer punto, es decir, cómo la organización llega a la sostenibilidad y por qué decide abordarla de manera estratégica. Luego habíamos pasado al siguiente grado, que era desarrollar cierto argumentario para poder abordar o involucrar a la alta dirección ya desde el momento 0 del diseño de la estrategia, ¿sí? No esperar a tener la estrategia armada para
ir a la validación, sino involucrarlos desde el inicio. Ya habíamos visto una serie de argumentos que nos podían servir en la relación con la alta dirección, como era un nuevo entendimiento del deber fiduciario más extendido. Ya habíamos visto los posicionamientos de BlackRock, que era o es el principal inversionista a nivel global. Habíamos visto también el posicionamiento de algunas destacadas compañías norteamericanas que constituyen la Business Roundtable y que habían dejado atrás una idea que era la shareholder primacy, ¿no? Como que muy enfocado en la entrega de valor en el corto plazo para el inversionista, hacia un entendimiento mucho más amplio de creación de valor para el conjunto de los grupos de interés, pensando también en el accionista, pero en un largo plazo, no dejando atrás ese enfoque cortoplacista. Con esta serie de argumentos habíamos empezado a involucrar a la alta dirección, le habíamos explicado el por qué la organización tenía que avanzar en sostenibilidad y las ventajas que traía hacerlo de una manera organizada. Habíamos pasado a una siguiente etapa, que era el análisis de línea base. Yo decía ahí que cuando nosotros entramos a trabajar en una organización, lo que no podemos hacer es creer que la organización está en cero, creer que es un folio en blanco y desestimar todo lo que la organización había venido trabajando previamente, ¿no? Hay que hacer un análisis de esos antecedentes, hay que ver qué de la trayectoria es rescatable, por qué esa trayectoria, entender un poco la filosofía que ha llevado la organización hasta el punto en que nos permite dar entrada, ¿no? Y completábamos ese análisis de línea base que nos había permitido entender esa trayectoria con una identificación y priorización de los grupos de interés, de una manera formal. Obviamente la organización, para poder funcionar y para poder llegar al punto en el que nos da entrada, ha tenido relación y vinculación con sus grupos de interés y los ha involucrado en el ejercicio del negocio. Pero en este momento lo que planteamos es un ejercicio organizado, de consenso, donde se va a hacer una identificación formal y lo más importante, se va a hacer una priorización de esos stakeholders para decidir sobre cuáles se actúa de manera preferente y de qué manera. Y nos habíamos quedado ahí, a pesar de que teníamos la idea de empezar a trabajar el análisis de materialidad, dejando el análisis de materialidad para el día de hoy. Entonces voy a tomar la presentación y el avance desde el análisis de materialidad, ¿sí? Es importante que entendamos que en la sostenibilidad la diversidad de temas es muy grande, tremendamente grande. Entonces, para una organización es muy importante determinar cuáles son esos temas clave para hacer una priorización de esfuerzos. Y basta decir que en el contexto que estamos viviendo ahora, aún más, ¿no? Entonces, vamos a partir con ese análisis de materialidad, con dos grupos de trabajo importantes, dos grupos de acciones importantes. Por un lado, el que nos vaya a llevar a determinar cuáles son esos temas potencialmente relevantes, cuáles son esos temas que pueden ser materiales, ¿sí? Aquellos que apuntan maneras, y después llegaremos a la determinación propiamente de esos temas, involucrando a los grupos de interés e involucrando a la dirección de la compañía. Los temas materiales resultan de un doble enfoque, resultan del enfoque o las expectativas que tienen el conjunto de mis grupos de interés, pero, y yo aquí a veces soy un poco polémico y digo que no hay que caer en la dictadura de los stakeholders, también depende un poco de las prioridades estratégicas, de las prioridades de negocio que tiene marcadas la compañía. Entonces, ni la polémica dictadura de los stakeholders, ni toma de posición o una única perspectiva que sea la perspectiva de la dirección, ¿no? Sino una combinación de ambas. Y vamos a ver cómo la materialidad nos sirve como base para la construcción de la estrategia de los siguientes pasos y el desarrollo del ejercicio de reporting o de comunicación del desempeño un poco más adelante. Cuando nosotros planteamos cómo desarrollar una estrategia, cómo desarrollar un análisis de materialidad, partimos un poco por explicar algunas de las recomendaciones de Global Reporting Initiative, que es el estándar de referencia para la comunicación extrafinanciera y que es uno de los principales actores que ha movido el concepto de materialidad en los últimos años. El concepto de materialidad se venía trabajando mucho en el sector financiero como un umbral al partir del cual
un pronunciamiento era significativo en el análisis de los estados financieros. Esto se extendió más allá de los temas financieros a los temas extrafinancieros, y uno de esos actores principales en empujarlo fue GRI, cuando veníamos de unos estándares de reporting extrafinanciero que eran básicamente un checklist, y nos dice, bueno, ya no se trata de que me reportes todo lo reportable, sino de que hagas énfasis en aquellos temas que son temas clave. Y esos temas clave son los temas materiales. Entonces, GRI tiene una serie de principios que establecen cómo debe de ser la calidad de un reporte, pero también una serie de principios que establecen cuáles son los aspectos clave para llegar a ese reporte, como la materialidad o como el involucramiento de los grupos de interés, ¿no? Y además de esos principios que están viendo en la pantalla, contexto de sostenibilidad, materialidad, exhaustividad y participación de los grupos de interés, adicionalmente estableció como 4 pasos para realizar un ejercicio de materialidad. Y son esos 4 pasos los que nosotros vamos a tomar como referencia inicial. Partimos por una identificación, que básicamente nos va a llevar a la construcción del listado largo de estos temas potencialmente relevantes. Continuaremos con la priorización, con el levantamiento de la doble perspectiva que yo les comentaba, que nos va a llevar al listado corto, al listado de temas materiales. Ese listado de temas materiales lo vamos a someter obviamente a la validación interna con el involucramiento de la alta dirección. Y cuando ya tengamos todo listo, construiremos nuestra estrategia, desarrollaremos nuestro reporte y regularmente buscaremos el feedback de los grupos de interés para saber si la pertinencia de los temas sigue aplicando o ha habido algún tipo de movimiento en sus expectativas, en el contexto, o incluso, si hacemos el ejercicio con la alta dirección, en las prioridades internas de la organización. Entonces, para el primer paso, ese paso de identificación, de construcción de los temas potencialmente relevantes, lo más importante es que sigamos conservando este doble enfoque de stakeholders y perspectiva interna para la construcción de ese listado. Para el levantamiento de la perspectiva interna, para considerar la perspectiva interna en la construcción del listado largo, podemos recurrir al análisis de los documentos internos de estrategia y cultura de que disponga la organización. Algunos ejemplos: el propio plan estratégico de negocio, el código de ética, que nos puede dar un entendimiento muy interesante de los colaboradores y de los colaboradores con los grupos de interés, los mensajes de la alta dirección, por ejemplo, aquellas sociedades que tengan una estructura de gobierno por su naturaleza jurídica más compleja, que tengan una asamblea y un consejo de administración, los mensajes que la alta dirección, que el presidente del consejo está lanzando en la asamblea, las actas del consejo, pueden ser elementos interesantes para entender esas prioridades de negocio. Y otro elemento adicional son los compromisos adquiridos por la organización en iniciativas sectoriales, los temas con los que están vinculados esos compromisos. Por ejemplo, en el caso de la industria extractiva tenemos la iniciativa 80, en el caso del sector textil tenemos el Fashion Pact. O sea, hay iniciativas sectoriales donde las organizaciones se pueden haber adherido y que, por tanto, esos compromisos debemos de considerarlos en la materialidad, o que, aunque la compañía no se haya adherido, le interesa tenerlos en cuenta. Eso para la perspectiva interna, la perspectiva de la compañía. Si salimos un poco a buscar la perspectiva de los grupos de interés en un sentido más amplio, podemos recurrir a documentos internacionales y nacionales, de diferentes o con diferentes contenidos. Riesgos y tendencias empresariales y sectoriales. Y ahí les pongo un ejemplo muy interesante al que muchos hemos vuelto en estos días, resultado del COVID, ¿no? Que es el informe anual de riesgos del World Economic Forum, ¿no? Es un elemento muy interesante para poder incorporarlo dentro de la construcción del listado largo. Hemos vuelto porque es interesante cómo ese documento y esa matriz de riesgos global sí contemplaba la pandemia, pero no como un riesgo, sí de alto impacto, pero no de alta probabilidad de ocurrencia. Desafortunadamente las cosas han sido diferentes, ¿no? Pueden también ser documentos de prioridades sociales, ambientales, económicas del propio país, ¿sí? O del propio territorio para el que yo esté realizando este análisis de materialidad.
Hay una recomendación para las subsidiarias de compañías internacionales, es que la materialidad, al igual que la estrategia, es un ejercicio que recomendamos hacer en el espacio territorial más corto posible. Es decir, si la matriz tiene un ejercicio, intentar que desde la subsidiaria podamos desarrollar un ejercicio que parta del de la matriz, pero que considere nuestras características diferenciales. Adicionalmente a estos documentos podemos tomar temas clave que establecen el propio marco de reporte de GRI, que establece algunos temas relevantes que podemos traer a este listado, es decir, todos aquellos temas para los que GRI ha desarrollado algún tipo de indicador o de contenido. SASB, la Junta de Normas de Contabilidad, bueno, ahí es una iniciativa un poco más vinculada al mercado norteamericano, también la estamos utilizando ya, por ejemplo, en México, ¿sí? Establece algunas recomendaciones de reporte, incluso algunas lineamientos e indicadores por sector, y yo ahí les recomiendo, por ejemplo, la utilización de su Materiality Map, un análisis que ellos han hecho de temas clave por sector y luego por industria dentro de cada sector, y esto nos puede dar una idea de por dónde pueden ir los temas clave. Ahí les recomiendo también, si tienen oportunidad, en las próximas semanas, Valora va a estar realizando con SASB un webinar muy interesante también para tratar estos temas de reporting ESG. Adicionalmente, a las referencias anteriores, comentarles la posibilidad de realizar un benchmark, un análisis comparativo de qué están reportando, de cuáles son esos temas clave para nuestros pares en el sector, ya sea dentro de nuestro propio país o ya sea a nivel regional o internacional, ¿no? Saber que aquellas compañías que ya tienen una materialidad más desarrollada o un ejercicio de reporting más maduro, pues cuáles son esos temas clave también nos puede ayudar, ¿no? Y adicionalmente, yo decía, una compañía no identifica los grupos de interés en este ejercicio formal que veíamos la semana pasada, lo hace regularmente, ya tiene contacto con ellos. Lo mismo ocurre con la relación, ¿no? La relación con los grupos de interés no se establece en un proceso de materialidad. Es algo que la compañía ya tiene en su día a día, y por eso hay canales que arrojan resultados que nosotros podemos analizar en el marco de este ejercicio para construir este listado largo, como puedan ser, por ejemplo, los resultados de las encuestas de clima laboral, los resultados de las encuestas de satisfacción de clientes, de satisfacción de proveedores. Los podemos incorporar ahora para saber cuáles son los temas clave que están marcando la relación y poder incorporarlos en este listado. O, adicionalmente, las apariciones de la compañía en prensa. Es también relevante saber en base a qué o cuáles son los temas que están dominando el escrutinio público de la compañía, ¿no? Con esta selección de fuentes, nosotros podemos llegar a la construcción de un listado largo, ¿sí? Incluyendo ese doble enfoque de que seguimos manteniendo un análisis interno de las prioridades de la organización, pero también hemos salido a buscar cuáles pueden ser esas prioridades de los grupos de interés, ¿sí? De manera indirecta, porque estamos en la construcción del listado largo. Una vez que yo tengo construido el listado de temas potencialmente relevantes, lo tengo que priorizar. Como yo decía, la diversidad de temas en sostenibilidad es muy amplia. Para priorizar esos temas, viene el ejercicio más costoso desde el punto de vista de los recursos, pero también más interesante desde el punto de vista del resultado, ¿no? Que es ese ejercicio de priorización donde ya hay una consulta directa. Nosotros vamos a salir a preguntar sobre los temas prioritarios que hemos levantado antes, sobre los temas, perdón, potencialmente relevantes, para que nos ayuden a priorizarlos. Para que nos ayuden a priorizarlos en el eje de la compañía, vamos a salir a preguntárselo a la dirección, a través de una serie de entrevistas con una selección de ejecutivos, donde podamos entender cómo los temas que nosotros hemos levantado casan con las prioridades de negocio y nos los puedan clasificar, ¿no? En el caso de los grupos de interés, el ejercicio es mucho más diverso porque va a depender de cuáles sean esos grupos de interés, de cuántos recursos tengamos, ¿no? La base de partida para consultar a los grupos de interés es focalizarnos en los prioritarios.
A partir de ello, nosotros tenemos que definir los mecanismos y la muestra que nos permita obtener el máximo alcance posible de la perspectiva de cada uno de esos grupos de interés prioritarios que vamos a involucrar, con la limitación de los recursos que vamos a ver ahora. Es importante que consideremos los antecedentes de la compañía al momento de plantear este ejercicio. Si se trata del primer ejercicio de materialidad, vamos a tener que tener un poco más de resguardo en la consulta a los grupos de interés, porque muchos de nuestros interlocutores no conocen el proceso, hay que explicarles cuál es la naturaleza del mismo, el objetivo, hay que manejar muy bien sus expectativas, que no piensen que esto es una tribuna abierta, donde pueden liberarse, sino que si bien queremos conocer sus expectativas, debe de hacerse de una manera ordenada y que, bueno, también manejarlo de manera que no todo lo que vayan a decir lo va a poder trabajar la organización, ¿no? O sea, hay un cierto filtro entre las capacidades que tiene la organización para poder atender esas expectativas. Entonces, si es el primer ejercicio, tenemos que tener especial cuidado con eso. Tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de recursos, si ya existen canales regulares y, por tanto, ya hemos contactado a los interlocutores de manera recurrente a lo largo del año, etcétera, ¿no? Para cada grupo prioritario, considerando esos antecedentes, tenemos que plantear el mecanismo o los mecanismos que combinen eficiencia operacional y resultados, de una combinación de grupos focales, de encuestas en línea, de entrevistas a interlocutores clave. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo o varios, podemos utilizar de manera combinada varios, pero que nos permitan eso, obtener resultados razonables con cierta eficiencia en la utilización de los recursos. En este sentido, hay una alternativa que yo pongo encima de la mesa o un complemento que pongo encima de la mesa, que es el levantamiento diferido. Puede ocurrir que haya grupos de interés para los que sea muy difícil la interlocución directa por recursos, porque no encontramos el mecanismo adecuado, y lo podemos hacer, ese levantamiento, designando a unos interlocutores, identificando a algunos interlocutores en la compañía, es decir, a quienes ya por el negocio tienen una relación con ellos, ir a buscar a nuestros compañeros y preguntarles cuáles son las expectativas que ellos están identificando en el resultado de su trabajo. Este levantamiento diferido lo planteamos como complemento o como alternativa en los casos donde se nos complejice mucho hacer una identificación directa, pero siempre tenemos que buscar la consulta directa a la medida de lo posible, ¿sí? Yo aprovecho para decir que este ejercicio de priorización lo tenemos que aprovechar, no solo para que nos ayuden a priorizar los temas prioritarios que hemos levantado, sino también para darles la oportunidad de que nos comenten de manera más profunda cuáles son sus expectativas. Les pongo un ejemplo. Si yo realizo un grupo focal, hay una parte del grupo focal que lo voy a dedicar a la priorización de los temas potencialmente relevantes, pero hay otra parte del grupo focal que yo la voy a dedicar a entender un poco más en profundidad, sin condicionarles, cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora que identifican en la relación con la organización, ¿sí? O sea, utilizarlo para un propósito más allá de la materialidad en la medida de lo posible, porque eso va a permitir que el resultado sea más redondo. Cuando yo he conseguido que tanto la dirección como los grupos de interés hagan esa priorización de los temas y construyo la matriz de doble eje, yo ahora me encuentro con el momento de decidir cuáles de los temas representados son los temas materiales. Yo podría quedarme con los temas del cuadrante superior derecho, es decir, aquellos que tienen una alta prioridad para los dos ejes. Pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta que puede haber temas de alta prioridad en uno de los dos ejes que debemos incorporar a la materialidad por lo crítico del tema, ¿sí? O sea, puede haber temas críticos para los grupos de interés que no lo sean para la organización, pero son tan críticos para los grupos de interés y para ese eje que los tengo que incorporar. Puede ser que tenga temas tan críticos para la estrategia de la organización que, aunque no sean para los grupos de interés, sí los debo de incorporar en la materialidad por esa relevancia, ¿sí? Entonces está bien que nos quedemos en el cuarto cuadrante, en el cuadrante superior derecho, pero pensemos también que puede haber temas de alta relevancia en uno de los dos ejes que debamos incorporar, ¿sí?
Adicionalmente, ahora van a ver un ejemplo de materialidad, junto con determinar los temas materiales propiamente, yo puedo hacer un segundo subgrupo de temas que están cerca de la materialidad en este momento y que, por tanto, puede ser que la evolución del contexto y la evolución de la organización los lleven a ser materiales en el corto plazo, ¿sí? Ahora se lo voy a enseñar. Es importante que los tengan en el radar, si bien no van a ser temas materiales propiamente todavía, ¿sí? Y es posible, además, que yo utilice la matriz de materialidad para establecer relaciones con otros temas críticos o con otros marcos críticos de sostenibilidad, por ejemplo. Es un ejercicio muy interesante para identificar cuál es la relación de la organización con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo puedo, a partir de los temas materiales, establecer esa relación. Y ahora les voy a enseñar visualmente un ejemplo, ¿sí? La matriz que ven es una matriz que desarrollamos en el equipo, la matriz de Grupo Financiero Banorte. Y ahí se la pongo para que vean un poco el ejemplo de los temas materiales, que son los que me encuentro yo en la curva más hacia el cuadrante superior derecho, pero como tengo otro conjunto de temas que pueden llegar a ser materiales en el corto plazo, que son los que estarían en la segunda curva, ¿no? En ese espacio que comprenden las dos curvas, ¿no? Entonces es interesante, insisto, tenerlos en el radar, si bien los temas materiales propiamente son los que están en la última de las curvas. Y respecto de lo que yo les decía de cómo hacer esa correlación con otros elementos críticos de la sostenibilidad, con compromisos públicos que haya adquirido la compañía, uno de los más importantes es la contribución a los ODS, y yo ahí, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la matriz de materialidad, y ahí lo que ven son ya los temas que veían en la última curva, esa selección de los temas materiales. Yo, además de representarlos entre sí respecto a la importancia que tienen en la matriz, yo además le pongo la correlación de los ODS. Y esto visualmente da una idea de a qué ODS contribuye la organización. Si bien no nos tenemos que quedar ahí, sino que luego tenemos que ver dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a qué metas y de qué manera la estrategia que vamos a construir les impacta. Pero bueno, son ejemplos interesantes visualmente, sobre todo para aquellas compañías que además vayan a hacer un ejercicio de reporting. Entonces, la materialidad que hemos construido ahora nos va a servir de base para la estrategia y también nos va a servir de base para el reporting. ¿Cómo sigo yo en la estrategia? Lo más importante es que parto de mis temas materiales y voy a establecer las prioridades. Y establezco las prioridades porque así va a ser mucho más fácil la toma de decisiones. Cuando yo construyo una hoja de ruta donde tengo marcados las líneas principales de trabajo, es mucho más fácil. Uno, el ejercicio de ese trabajo, la coordinación entre quienes van a tener las responsabilidades y la comunicación interna y externa de esas actividades, de esas acciones, de esas prioridades. Entonces, partimos de los temas materiales para construir esa arquitectura de prioridades, donde vamos a incluir iniciativas existentes que guarden relación con las prioridades de trabajo, iniciativas nuevas, las brechas que identificamos no están cubiertas, iniciativas trabajadas por diferentes áreas con la coordinación de un equipo a cargo de la estrategia. Gracias a esta gestión, también se nos va a facilitar la comunicación, porque los grupos de interés van a tener un entendimiento mucho más claro de cómo estamos abordando la sostenibilidad, porque les estamos dejando por escrito cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir. Entonces, vamos a los temas materiales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer son un poco las preguntas o reflexiones que van a detonar la construcción de los focos. Si existen sinergias entre los temas materiales. Yo no me puedo tomar los temas materiales y decir, cada tema material se convierte en un foco de mi estrategia. Tengo que ir a un nivel un poco más avanzado de análisis, que es en los temas materiales que yo ya tengo, dónde están las sinergias de impacto, riesgos y oportunidades, y esas sinergias son las que me van a determinar los focos. Puedo preguntármelo de otra manera. Si yo tuviera que representar en un cubo cómo la organización tiene que trabajar la sostenibilidad, ¿qué pondría en cada cara? Y a mí me gusta mucho la idea del cubo, porque cuando nosotros construimos una estrategia, tenemos que hacer arquitecturas sencillas y viables. Entonces, una arquitectura de 6 focos, de 6 grandes prioridades de trabajo, es una arquitectura razonable.
y son las caras del cubo. Entonces, la pregunta de ¿qué pondría en cada cara respecto a prioridades de trabajo de la organización en sostenibilidad a partir de los temas materiales? Creo que es muy interesante para empezar a construir esa secuencia de focos. Una de las preguntas que nos surge cuando llegamos a las organizaciones a construir la estrategia que nos hacen nuestras contrapartes y que a veces tenemos que combatir mucho es que quieren las estrategias con focos organizados por sus grupos de interés. Es decir, que los focos respondan a los grupos de interés. Mi recomendación es no hacerlo de este modo porque cuando nosotros seleccionemos las iniciativas que van a ir dentro de cada foco, esas iniciativas generalmente no van a estar destinadas a un único grupo de interés. Entonces es muy difícil aislar a los grupos de interés entre sí para que esos propios grupos de interés sean focos de la estrategia. Mi recomendación es que sea por prioridades de trabajo y no por grupos de interés. Y ejemplos de cómo las iniciativas tienen relación con varios grupos de interés, se los pongo ahí, ¿no? Ahí. Puede haber una relación directa con varios grupos de interés, por ejemplo, la construcción del programa de seguridad vial de una aseguradora. Es algo que nosotros hemos hecho recientemente. Cuando nosotros construimos ese programa de seguridad vial, tenemos un destinatario principal, que son los asegurados, pero esa parte de conciencia vial, de conducta vial, de comportamiento responsable al volante, de convivencia en la vía, esos componentes también tienen el destinatario de la población en general con campañas específicas y tienen el destinatario de los medios de comunicación como portavoces. Entonces vemos como tenemos varios destinatarios, varios grupos de interés destinatarios dentro de una iniciativa. Destinatarios directos. Y ahora les voy a poner ejemplos de destinatarios indirectos. Cuando una compañía desarrolla el programa de bienestar de sus colaboradores, la línea de atención, las iniciativas de coaching emocional, una serie de medidas que puede tomar la organización, el destinatario directo es el colaborador, pero a través del bienestar del colaborador, del equilibrio que consigo en el colaborador, yo tengo un destinatario indirecto que es la familia, el contexto social de ese colaborador, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo las iniciativas es difícil aislar stakeholders por iniciativa y por tanto difícil aislar stakeholders por foco. Cuando yo ya tengo una idea, empiezo a tener una idea de cómo puedo organizar esos focos, yo les planteo aquí la diferencia entre el foco, la línea o subfoco que va a construir, las líneas que van a tener cada uno de esos focos y las iniciativas que van a estar incluidas dentro de cada línea. Esto es una secuencia en cascada. El impacto principal que buscamos, la cara del cubo, es el foco. ¿Cómo la organización puede contribuir a ese impacto? Es el subfoco o la línea de trabajo o línea de acción. ¿Y cómo yo articulo el trabajo de la organización para esa contribución que es el subfoco o la línea? ¿Cómo yo puedo materializar ese trabajo? ¿Cómo puedo involucrar a los grupos de interés en el ejercicio de ese trabajo? Esas son las iniciativas. Y para las iniciativas, para cada una de las iniciativas, yo voy a construir además un plan de acción con un objetivo, una meta o varias metas, actividades, indicadores muy importantes, los responsables, no solo las personas, sino las áreas, los recursos y los plazos para el desarrollo de las iniciativas. Les pongo dos ejemplos de estrategias, ¿sí? Visualmente, ¿no? ¿Cómo se representan? Por un lado, la estrategia de FEMSA, una gran compañía regional que tiene varias subsidiarias de negocio. Ahí es interesante mostrarles cómo esa estrategia que ustedes ven ahí, con tres grandes focos, gente, comunidad y planeta, y una serie de subfocos que hacen referencia a temas dentro de cada uno de los ejes, bueno, esa que está planteada para el holding, luego se aterriza o se le da a cada una de las subsidiarias la capacidad de poder personalizarla. Y ahí tenemos FEMSA Comercio, que es conveniencia y salud, farmacias, de hecho están en Ecuador. Tenemos también combustibles, distribución de combustibles, tenemos varias líneas de negocio que van a personalizarlas, transporte o logística, ¿sí? Entonces tenemos varias subsidiarias. Y les muestro también la estrategia de sostenibilidad de Grupo Rotoplas,
que hicimos nosotros, donde pueden ver cómo no solo hacemos convivir los focos, o sea, no solo reflejamos los focos y los hacemos convivir entre ellos, sino que además diagramamos el modelo de negocio de la compañía y sobre ese modelo de negocio vamos reflejando los focos, ¿sí? O sea, los focos están correlacionados con partes del modelo de negocio. Es otra forma de construirlo. Entonces, a este punto, de una manera rápida, a mí me gustaría tener mucho más tiempo, ¿no? Pero de una manera rápida llegamos a la construcción de los focos y de las líneas de trabajo, y ahora tenemos que sumar las iniciativas. Y para sumar las iniciativas que van a construir cada línea, que forma parte a su vez de cada foco, lo primero que yo tengo que entender es que esto es un trabajo conjunto, donde yo voy a involucrar al equipo que está a cargo de la estrategia, al asesor externo en caso de que la organización haya decidido recurrir a ayuda externa, pero además al resto de las áreas de la organización. Si la estrategia de sostenibilidad, incluyendo las acciones, se construye únicamente desde el equipo de sostenibilidad, va a fallar, porque no va a ser entendida por el resto de las áreas como algo de lo que ellos formaron parte en su diseño, y lo van a sentir algo impuesto. Entonces, a partir de esta arquitectura de focos y líneas, vamos a ver cómo construir ese set de iniciativas. Y yo decía, lo primero es que partamos por entender qué iniciativas de las que yo ya tengo hacen sentido a los focos y líneas de trabajo que he definido. Entonces, me voy al análisis de línea base que vimos la semana pasada, entiendo un poco el estado en el que estaba la organización, qué iniciativas estaba desarrollando la organización, planteo un taller donde convoco a las áreas que creo tienen algo que decir respecto de iniciativas previas y levanto en ese taller, junto con el análisis de línea base que ya tenía, cuáles son las iniciativas que la organización tiene que le hacen sentido a los focos y líneas actuales. Pero los levanto provisoriamente, ¿sí? O sea, ahora identifico esas iniciativas ya existentes, pero provisionalmente. No significa que vayan a quedar todas, ¿vale? Es como construyo una primera bolsa de iniciativas. Y me voy a ir a completarlo con las iniciativas nuevas. Es muy interesante hacer este análisis de iniciativas existentes, no solo para no entrar como elefante en cacharrería y desmontar lo hecho si le hace sentido a la estrategia, sino además porque va a detonar una reflexión al interior de la organización que a lo mejor no se había hecho. Hay muchas iniciativas, sobre todo en etapas tempranas de madurez en las organizaciones de la sostenibilidad, que se hacen por inercia, porque empezaron en un momento y se mantienen, pero nadie se ha planteado si siguen creando valor, si ya cumplieron los objetivos y hay que darle término, si ya cumplieron los objetivos y hay que hacerlas evolucionar hacia otros objetivos. Hay veces que se mantiene una inercia en las iniciativas que hace que pierdan sentido. Entonces, esta reflexión que vamos a hacer ahora para identificar las que nos vamos a llevar a la estrategia es muy interesante precisamente para eso, para ver si a lo mejor es el momento de parar algunas, de parar aquellas que no formen parte de la estrategia, si hay que dejarlas, por qué hay que dejarlas, pero esa reflexión que a lo mejor no se había hecho todavía, ¿no? ¿Cómo construimos las nuevas? Para construir las nuevas, el equipo a cargo de la estrategia y los asesores, en el caso de que haya recurrido a los externos, deben de hacer un primer planteamiento considerando qué brechas ven que no están cubiertas con las iniciativas ya existentes, qué temas son especialmente riesgosos y están más descubiertos, y llevan esa primera propuesta. Esa primera propuesta la podemos hacer en gabinete, la podemos hacer a partir de los conocimientos que tenemos en sesiones de trabajo del equipo de estrategia, o podemos involucrar además a los grupos de interés consultándoles, ¿sí? Pero cuando yo ya tengo esa combinación, o sea, yo ya construí una primera bolsa de iniciativas previas y una bolsa de iniciativas nuevas, ahora yo sí me tengo que sentar a ver cuáles se quedan cuando hago la combinación de ambas bolsas, ¿no? Tiene que ser un ejercicio que sea viable. Si yo lo saturo de iniciativas, la estrategia no va a cumplir,
va a ser muy difícil de gestionar y vamos a crear mucha frustración interna. Entonces, para determinar ese set final, nosotros recomendamos hacer un ejercicio participativo, un taller al que convoquemos aquellas áreas que creemos tienen especial relación con las iniciativas que se han levantado o que estamos proponiendo, y les presentamos las dos bolsas, ¿no? La bolsa de las iniciativas existentes ya la conocen las de su área, pero además van a conocer la de otras áreas, muy probablemente, y van a conocer las nuevas iniciativas que nosotros planteamos. Entonces, de las existentes, nosotros les vamos a preguntar cuáles siguen aportando valor, para ver cuáles se quedan. Y de las nuevas, les vamos a preguntar cuáles son factibles, cuáles estarían dispuestos a desarrollar, porque las estamos proponiendo nosotros, pero las van a implementar las áreas. ¿Qué apoyo adicional necesitarían para poder desarrollarlas, ¿no? Que al final se sientan cómodos con las iniciativas que nosotros estamos colocando en la estrategia. Cuando yo tengo ese set final, además, tengo que priorizarlas en el tiempo. No todas las iniciativas se hacen a la vez, no todas las iniciativas se hacen en el año 1. Cuando construimos una estrategia, normalmente la construimos a 3 años, y lo que hacemos es, bueno, para las iniciativas existentes ya están en marcha, ¿hasta cuándo tiene sentido su implementación? De las iniciativas nuevas. Considerando el calendario que ya lleva las existentes, ¿dónde las incluyo? El lanzamiento, el inicio, ¿no? Para repartir los esfuerzos a lo largo de los 3 años. Si no, voy a crear saturación en las áreas y probablemente la estrategia acabe muriendo el primer año de la saturación, ¿no? Ahora, una reflexión que nos hemos estado haciendo estos días. ¿Para qué construyo yo una estrategia si luego llega el COVID y me lo cambia todo? La estrategia no la tenemos que entender como una camisa de fuerza. O sea, la estrategia no es una imposición y ya es inamovible, sino que es un esquema de trabajo que a lo mejor, ante fenómenos extremos, vamos a tener que actualizar, pero vamos a tener que actualizar, como lo más probable, vamos a tener que poner iniciativas o sacar iniciativas o cambiar los tiempos de algunas iniciativas, pero sigue teniendo sentido tener pautado el trabajo, incluso si es necesario rediseñarlo durante el proceso. Y particularmente en este momento, pensando en el post-COVID, pensando en los próximos meses, es un momento muy interesante para definir de nuevo la estrategia. Si yo ya la tenía, para pensar cómo la actualizo. Si no la tenía, para marcármela. Es un momento muy interesante para hacer un análisis de materialidad que responda al contexto que estamos viviendo, donde se potencie mucho más la identificación de riesgos y donde se consulte de manera muy directa y exhaustiva a los grupos de interés. Es muy interesante construir en este momento un nuevo marco de confianza con las contrapartes, pensar en el marco de la estrategia de sostenibilidad cómo yo puedo a lo mejor rediseñar productos, rediseñar servicios, crear nuevos modelos de negocio, cambiar procesos o incluso cómo yo puedo redefinir el propósito de la organización en el marco del proyecto de estrategia en este momento. ¿Por qué una estrategia ahora? Tengo un contexto de menor disponibilidad de recursos, de mayor escrutinio de los grupos de interés y de una mayor necesidad de coordinación para responder a ese mayor escrutinio y a esa menor disponibilidad de recursos. Y esos son elementos que ataca o que comprende una estrategia, porque al final en la estrategia yo estoy priorizando esfuerzos, por tanto priorizando recursos, estoy aclarando responsabilidades y facilitando la coordinación. Y además estoy trasladando un mensaje de orden. Entonces creo que es algo bastante interesante para este momento. Yo decía, tengo las iniciativas ya seleccionadas, ahora tengo que construir los planes de acción. Para las iniciativas que yo ya tenía en marcha, puedo pensar que tengo todos los elementos del plan de acción. Lo más probable es que no. Lo más probable es que esas iniciativas nadie se paró a escribir y a formalizar el objetivo y las metas. Sí tengo las actividades, pero no tengo indicadores en muchos casos. Tengo responsables, tengo recursos asignados, obviamente, por eso están en marcha, pero tampoco tengo establecidos los plazos. Entonces veo cómo hay elementos del plan de acción que para las iniciativas previas yo tengo que construir todavía.
Y por supuesto, para las nuevas iniciativas tendré que construir todos. Yo tengo la estrategia construida. Ahora, ya tengo los focos, ya tengo las líneas, tengo las iniciativas, nuevas y existentes, y tengo los planes de acción para esas iniciativas. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es cómo gobierno yo la estrategia y cómo yo, con su implementación, luego voy monitoreando y evaluando el grado de avance. Y aquí 3 claves. Para la gobernanza, la recomendación para aquellas organizaciones que todavía no tienen un órgano que trata los temas de sostenibilidad es crear ese comité. O crearlo específicamente para tratar los temas de sostenibilidad, o incluir el tratamiento de los temas de sostenibilidad y la coordinación de la estrategia en alguno de los comités que ya existen. Por ejemplo, un comité de gobierno corporativo, por poner un ejemplo. Si yo construyo un comité nuevo, ¿cómo designo a los miembros? Mi recomendación, la alta dirección, es decir, tomadores de decisiones de las áreas que tienen iniciativas dentro de la estrategia. ¿Qué esquema de funcionamiento le pongo al comité? ¿Qué convocatorias? ¿Qué periodicidad? ¿Qué tipo de decisiones va a tomar? Aparte del seguimiento del avance de la estrategia. Y eso lo puedo documentar en un procedimiento. ¿Y cómo ese comité se coordina con otros comités? Por ejemplo, ¿cómo ese comité engancha con el comité ejecutivo, con el consejo de administración en el caso de una sociedad anónima, ¿sí? O sea, cómo yo establezco esas relaciones, cómo los temas de sostenibilidad que son tratados en el comité llegan al máximo grado de gobernanza al mayor grado de gobernanza de la organización. Les ponía el ejemplo del grupo Rotoplas, que es una de las compañías con las que nosotros trabajamos. Ahí ven cómo el comité de sostenibilidad está formado por todas las áreas que ven ustedes ahí abajo, por la representación de los países donde están operando. Todos están convocados al comité de sostenibilidad. Era un ejemplo de que vieran cómo se puede construir ese comité. Pero como quiero hoy sí terminar en tiempo, me voy a ir a 2 elementos adicionales. Políticas y procedimientos de respaldo. La más importante, la política de sostenibilidad. Yo no puedo lanzar una estrategia de sostenibilidad si no tengo un documento público en forma de política que diga qué entiendo yo por sostenibilidad como organización. Porque decíamos el otro día que si salíamos a preguntar al inicio de los trabajos qué es sostenibilidad dentro de la empresa, vamos a encontrarnos tantas definiciones como personas preguntemos. Entonces, que haya un entendimiento compartido en la forma de política es muy interesante. Hay otra política muy importante, que es la política de relacionamiento con grupos de interés. Es muy interesante construirla en este momento. Y otras políticas complementarias de temas clave como diversidad o anticorrupción, ¿no? Y lo adicional que tenemos que construir es el cuadro de mando. Nosotros tenemos ya KPIs para todas las iniciativas de la estrategia, pero ese grupo de KPIs es un grupo grande, generalmente. Entonces yo puedo hacer una selección de esos KPIs, que va a ser el cuadro de mando más acotado. Si bien el otro se va a seguir monitoreando y lo va a monitorear el comité, este cuadro de mando se va a monitorear con aún mayor frecuencia para facilitar el funcionamiento. Entonces es una selección de los KPIs de la estrategia que nos va a permitir medir el grado de avance del conjunto de la estrategia. Y quiero terminar con la comunicación del desempeño. Obviamente, esto conocéis todos, ¿no? La frase de que lo que no se comunica no existe. Entonces, es muy importante para una organización que viene trabajando en sostenibilidad y aún más para una organización que lo hace de manera organizada en el marco de una estrategia, poder comunicar a los grupos de interés cuál es esa estrategia y cómo la está implementando. Entonces, para eso hay múltiples canales, hay múltiples formatos, pero sigue siendo muy interesante, a pesar de vivir en una época de información continua, seguir haciendo un ejercicio de memoria de sostenibilidad a un ejercicio de informe integrado, donde en un documento anual podamos consolidar las principales iniciativas y resultados. Un consolidado, yo cuando hablo del reporting hablo como el tronco del árbol, del que luego van a salir las ramas con distintos formatos, selecciones de contenidos, pero que salen de un consolidado, de un ejercicio consolidado que hay que hacer para poder tener un conjunto relevante de información relacionada.
Y para construir ese reporte, la recomendación es utilizar las metodologías de referencia internacional. La principal, los estándares GRI, los estándares de Global Reporting Initiative. Por varias razones. Lo primero es porque ya de por sí nos dicen que nos enfoquemos en los temas materiales, por tanto, que no salgamos a comunicar sobre todo, sino que salgamos a comunicar sobre los temas materiales. Y como hemos construido la estrategia de sostenibilidad a partir de los temas materiales, vamos a estar comunicando el resultado de la estrategia. Y adicionalmente porque le dan legitimidad al informe, porque reduce la arbitrariedad, que yo decida qué contenidos unilateralmente, aquellos que me interesan, por los que tengo un interés de parte, ¿no? Entonces esto beneficia la transparencia, le da más legitimidad al reporte, ayuda a la comparabilidad entre organizaciones, porque organizaciones de un mismo sector y de un mismo contexto muy probablemente van a tener temas materiales relacionados y por tanto van a reportar sobre elementos relacionados. Y cierro, ¿sí? Quiero cerrar haciendo una recapitulación de los ejercicios que hemos desarrollado, cómo en 8 pasos yo construyo la estrategia. Porque hoy hemos visto una parte, la otra parte la vimos la semana pasada. El primero, involucrar a la alta dirección. Y redefinir o definir el propósito de la organización. Hacer el análisis de línea base. Identificar y priorizar a los grupos de interés. Y a partir de esa priorización de los grupos de interés, realizar el ejercicio de análisis de materialidad para establecer los temas clave. Con esto cierro la primera parte y me voy a la segunda. Diseño los focos, las líneas de trabajo de cada foco, selecciono las iniciativas y construyo los planes de acción por iniciativa. Cierro la estrategia, la arquitectura de la estrategia con esto. Establezco la gobernanza de la estrategia, cómo se le va a dar seguimiento, cómo se va a monitorear. La ejecuto, la monitoreo y evalúo el avance y reporto el grado de avance que voy consiguiendo. O sea, en 8 pasos, cómo yo puedo abordar el conjunto del ejercicio. Vamos un poco ajustados sobre la hora, hay 1000 disculpas, pero quería que sí pudiésemos ver el ejercicio completo hoy. Ahora, Paulina, yo totalmente abierto por supuesto, a las preguntas que hayan podido llegar con muchísimo gusto. Gracias, Pablo. Efectivamente, es como nos da ganas de quedarnos escuchando y aprendiendo mucho más tiempo. Así que ya habrá oportunidad de poder ampliar temas particulares. Tenemos una sola consulta de parte de Juan Carlos Avilés, que es secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Él indica que probablemente en poco tiempo la comunidad vuelva a la normalidad en el caso de nuestra ciudad y tiene un par de consultas al respecto. ¿Cómo podrían articular los criterios aquí expuestos para generar reactivación económica sostenible? Y si nos dará el tiempo para adaptarnos a lo que viene. Su sensación es que lo más probable es que exista un desbordamiento de consumo y que debemos estar preparados. No sé si está clara la consulta. Creo que sí. A ver, si algo tiene lo que trabajamos estos temas es que nos hemos tenido que ir adaptando constantemente, porque cambia el contexto de las organizaciones, porque cambian las expectativas de los grupos de interés, porque cambia esa prioridad de los grupos de interés, porque cambia la disponibilidad de recursos de la organización. Entonces, la flexibilidad es algo que forma parte del ejercicio de este trabajo. Entonces, lo que yo le diría a Juan Carlos es que es el momento de pensar en el post-COVID armando una estrategia, precisamente para que no nos desborde el día 1, ¿no? Que pensemos de manera organizada qué iniciativas vamos a colocar en qué periodo de tiempo, con la flexibilidad suficiente para irlas actualizando conforme pasen los acontecimientos, pero que tengamos la capacidad un poco de tener ya identificado dónde vamos a colocar los recursos y con qué objetivo. Y muy importante, cómo vamos a involucrar a las contrapartes en el ejercicio de esas actividades. Todas las actividades post-COVID tienen que hacerse con la participación de los destinatarios.
Y no podemos construir iniciativas para un destinatario, para un conjunto de destinatarios donde ellos no formen parte del diseño. Eso ya no va a funcionar. Entonces es muy importante involucrarlos. Por ejemplo, esta conciencia para evitar el hiperconsumo en el día 1. Esto, si nosotros construimos la mejor campaña de comunicación, no va a funcionar si no los hacemos sentir parte de ese movimiento por una racionalización de los recursos, por poner un ejemplo. No sé si con eso he respondido a la pregunta de Juan Carlos, pero la verdad es que la época post-COVID es una época dolorosa porque tuvimos que vivir el COVID, lo estamos viviendo, pero muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Creo que quedó bastante clara tu sugerencia. ¿No hay más consultas? No sé si alguien más quiera plantear. Pues no, con esto damos por cerrada la sesión. Te agradecemos nuevamente, Pablo, por tu colaboración y agradecemos a todos quienes se han dado el tiempito para juntarse a esta sesión. A ver, están apareciendo más consultas. Sí, ya. Que no salga nada que no tenga que salir. Está bien. A ver, tenemos felicitaciones desde México del CEMEFI, también de Jorge Gracias. Stiller. Valeria nos está Gracias a todos. consultando cómo lograr que las empresas apuesten a la sostenibilidad en este momento en que los recursos son limitados. Pues lo ha dicho la misma pregunta, precisamente porque los recursos son limitados. Precisamente porque son limitados hay que priorizarlos. Y para priorizarlos tenemos que hacer un ejercicio de ordenamiento. Esa es la principal razón en este momento. Ok, tenemos a Elsa. Las universidades públicas, ¿qué estrategias de responsabilidad empresarial deben adaptar para iniciar el proceso de enseñanza en modalidad virtual si los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios? No sé si... Ahí hay una clave muy interesante. Ajá. Cómo yo sumo, un elemento que ya existía dentro de la educación a todos los niveles, pero ahora estamos hablando de la educación superior, que era la brecha digital. No la brecha digital por edad, sino la brecha digital por recursos. Cómo las universidades van a tener que buscar los aliados dentro de la empresa privada que les ayuden a resolver la brecha digital. Entonces es un momento excepcional para construir iniciativas de alianza con el sector privado para atender esa brecha digital. Es el momento de sacar el ingenio a flote de la mejor manera que se pueda. Listo, Juan Carlos Avilés. La Sigüenza también, Estefanía Cárdenas también lo hace, y René Orbe. Y tenemos a Hugo. ¿Cómo podría actuar las empresas medianas y pequeñas en temas de sostenibilidad si ahora pelean por sobrevivir en esta crisis y para pagar a sus empleados? O en esta crisis la sostenibilidad no aplicará a empresas pequeñas y medianas. A ver, para la pyme viene un momento difícil. Depende también para qué pyme, porque hay pymes que por su modelo de negocio o por el tipo de necesidades que estén atendiendo no van a tener esas dificultades. Pero aquellas pymes que sí tengan unas dificultades por la ausencia de recursos financieros, porque no tenían caja suficiente, porque han tenido dificultades de sacar la producción, de retomar cadenas. En este contexto, no es todo o nada. Es decir, a lo mejor no, para estas organizaciones construir la estrategia completa. Una de las preguntas que surgió la semana pasada era si las pymes tenían que hacer una estrategia teniendo en cuenta su tipo de arquitectura y recursos, independiente del COVID. Y yo dije que sí, flexibilizando, o sea, yo doy el marco principal y luego lo vamos adaptando al tamaño y recurso de cada organización, ¿no? Pero en este escenario post-COVID, para esas pymes que están especialmente exprimidas o en una situación más complicada,
La redefinición del propósito creo que es algo muy importante. Repensar el modelo de negocio con criterios de sostenibilidad es un ejercicio que pueden hacer sin tener que montar una gran estrategia. Empezar a ver qué iniciativas pueden responder a ese propósito, qué iniciativas son viables, las mínimas posibles, que hagan relación a ese propósito, creo que es interesante. Pero la redefinición del propósito, sentarse a pensar el propósito en el post-COVID con criterios de sostenibilidad, es un ejercicio que pueden hacer internamente las compañías sin necesidad de gastarse grandes sumas de dinero y que les va a ayudar muy mucho a luego ir priorizando iniciativas que respondan a eso a medida que se vayan recuperando económicamente. Ok, creo que es todo. Estamos un par de minutitos sobre el tiempo. Nuevamente, gracias. Y comentarles que en unos días les estaré haciendo llegar una breve encuesta para que nos ayuden evaluando y nos comenten respecto a lo que les pareció estas dos sesiones, para que nos cuenten si tienen algún tema en el que les gustaría profundizar para una futura ocasión. Y luego de que me hagan llegar esa encuesta, les estaré compartiendo el link de estas dos sesiones junto con la presentación que Pablo gentilmente nos va a compartir. Así es. Gracias a todos y seguimos en contacto próximamente. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Gracias.